Y la pregunta que nos hizo desarrollar el taller es esta: ¿deben formar una asociación eficaz o no? La verdad es que siempre se ha hablado de que los padres de familia y las escuelas cooperan continuamente en esto, pero la situación real que yo encontré es muy diferente. Hice encuestas con padres y profesores y alumnos en el estado de Puebla, en Querétaro y en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos, donde tengo acceso. Y las ideas que salieron ahí son las que traté de vaciar en lo que ustedes van a ver ahora. ¿Cómo deben hacerlo y por qué deben hacerlo? Adelante. Ok. Lo que encontré es esto: algunos padres y profesores están muy optimistas con respecto a los resultados del año pasado, ¿no? El desarrollo académico de los chicos. Pero hay otros en un gran número, no quiero manejar estadísticas porque no hay nada más frío que los números, que se ha interrumpido en lo que respecta, interrumpido la educación de los hijos, en lo que respecta al aprendizaje y las habilidades sociales y de comunicación. Como ustedes recuerdan, el grave problema de la enseñanza online es el aislamiento que siente el chico al no estar en el salón de clase, ¿no? Nada más que ambos grupos con los que hablé coinciden en que hay una necesidad de suplir lo que no está pasando en la escuela con atención personalizada, pero para todo tipo de alumnos. No solo, como se ha pensado, para el estudiante que va mal. Eso es mentira. El estudiante que va bien también necesita atención personalizada para ir mejor, ¿no? Entonces, de ahí es la importancia de que personalicemos el aprendizaje tanto en la escuela como en la casa. Aquí está entrando un parangón ya no hay tanta diferencia en lo que pasa en la escuela con lo que pasa en casa cuando se está trabajando para que el chico aprenda. Adelante. Ok. Como padre de familia, profesor, profesora, ¿has experimentado esto? Esa es la bronca, que el estudiante no esté interesado porque no ponga atención a lo que está haciendo y que no esté participando, lo que los hace irse. Estando en la casa, por supuesto que se echan un recreo de 3 o 4 horas, pues cómo no, además de todos los distractores que tienen. Entonces, este es uno de los problemas serios que tiene la educación online o en línea, ¿no? Adelante. Los reuniones de padres de familia, encontré esta caricatura en la que podríamos pensar que se está resolviendo algo y la verdad es que se está complicando todo. Si ustedes ven la angustia del profesor, la angustia de los padres y la angustia del chico, definitivamente. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar, o ya seguramente ya se está haciendo cambio en algunos lugares. Esto es lo que tenemos que cambiar. Adelante. Ok. El problema de las juntas de padres es que padres esperan una cosa y los profesores esperan otra. Como esta que encontré, en que aparentemente los papás llegan pensando que su hijo es la estrella del salón de clase porque habla o conoce 3 lenguajes computacionales y se encuentra con que está reprobando español, que es una de las materias básicas. Esto es lo que sucede normalmente en juntas de padres y maestros, porque no hay comunicación previa a lo que está sucediendo en esta reunión. Adelante. Me vas a decir 9:30, 8:30. Ok. ¿Deberían los padres confiar en los educadores como expertos? También cuando se trata de sus hijos, que es lo que no pasa. Porque lo que está sucediendo ahorita en muchos casos es que padres y profesores se convierten en defensores diciendo no, nosotros lo hacemos bien, o en adversarios, ustedes lo están haciendo mal. Este dibujo, como ustedes verán, compara lo que pasaba en el 69. Había que culpar a alguien, esa es la bronca.
había que culpar a alguien, al ratito nos sentaremos en eso, porque se pensaba que la enseñanza era todo. Y el que había que culpar era el estudiante que no se portaba bien. Pero el día de hoy hay que culpar a alguien, ahora se culpa a la profesora. Y el chamaco queda tan tranquilo. ¿Cuál es entonces la solución para este tipo de situaciones? Adelante. Ok. Para que pensemos un poquito, si ustedes me hacen favor, y sus respuestas, si quieren anotarla o no, recordarla, por si quieren hacer comentarios al final de la presentación. ¿Cuál es tu opinión sobre la relación padres-maestros? 3 preguntitas sencillas. ¿Qué crees que los maestros quieren de los padres? ¿O esperan de los padres? La 2. ¿Qué crees que los padres quieren o esperan de los maestros? Y si son situaciones distintas, ¿dónde podrían coincidir sus intereses? Esto es más o menos lo que incluimos como el cuerpo de la presentación, ¿verdad? Ok, los dejamos pensar un momentito. Si es que quieren hacernos el favor de, si no, nada más de pensarlo, y que ustedes empiezan a cuestionarse lo que seguramente ya se han cuestionado sobre lo que creen, que esperan unos de otros. Adelante. Ok, aquí la bronca es que cada grupo, padres o profesores, están buscando quién es el experto, quién es el que puede decidir, por ende, uno tendrá la razón y los otros no. Mi pregunta es también, ¿o ambos son expertos? ¿Qué pasa con los padres? No quieren confiar, digo yo, en la experiencia que tienen los profesores. Entonces se dedican a buscar, elegir escuela y maestro adecuados para sus hijos, ¿verdad? Se sienten ellos que no tienen los profesores la experiencia para atender a sus hijos, ¿verdad? Que son distintos de todos los hijos del resto del mundo, ¿no? Por su lado, las escuelas afirman que tienen la experiencia en educación y que saben lo que funciona para sus hijos. Esto no es algo nuevo para ellos. Y lo que yo digo es que hay una diferencia entre ser experto y tener siempre la razón. En el problema en que cualquiera de los dos grupos se hace experto, pierde su famoso pensamiento crítico, ¿verdad? Que nos lleva a alternativas, sino que se queda en bueno, malo, como algún político del país lo hace, los malos contra los buenos. Que recordemos que la experiencia de padres y de profesores no aparece por sí sola, ¿no? No es absoluta, es relativa y que cada niño, para cada niño en particular, ¿no? Es el resultado de pruebas, errores, aprendizaje de los errores. Esto es algo que he encontrado con mucha frecuencia. El maestro no siente que deba cometer errores y los padres se aterran porque cometen errores. Si estamos ante una situación tan nueva como lo vamos a ver ahorita, es imposible que padres o profesores no tengamos errores. Es más, es deseable que tengamos errores. Adelante, por favor. Ok. ¿Cuáles son las situaciones en las que se encuentran ambos grupos, no? Y que empezamos ya a buscar soluciones. Decimos, los maestros tienen que dejar en claro a los padres que esperan sus comentarios sobre el proceso de aprendizaje, sobre las prácticas de instrucción y sobre las evaluaciones que afectan a sus hijos. Lo que pasa es que en general el padre se queja en términos muy generales, muy globales, ¿no? En lugar de ir a las cosas concretas y piensan, ¿por qué voy a traicionar a mi hijo diciendo que no trabaja bien en la casa? O que está haciendo trampa o que se va al copy-paste. Lo que contestan los profesores es, déjenlos en nuestras manos. Sabemos que los niños van a regresar a la escuela después de haber faltado algunos meses de escuela formal. Estamos preparados, estamos preparando para manejar esto y retomar el rumbo.
Aquí viene la problemática, la idea de que vamos a regresar a la normalidad de la que nos habla el gobierno, normalidad que ya no existe, ¿no? Dejó de existir. Adelante. Tenemos que recordar qué es lo que ha hecho la era postdigital con nosotros, ¿no? Digo, ha cambiado drásticamente nuestra vida, inclusive nuestra manera de andar ya, ¿no? Ha cambiado el trabajo, estamos en casa ahorita, las relaciones personales, las relaciones profesionales, y no podemos evitar que haya cambiado también a la educación y al aprendizaje para profesores, para padres y para alumnos. Es una situación totalmente distinta a la que sucedía antes de hace un año exactamente, o casi exactamente un año, ¿no? ¿Qué está pasando ahora que no pasaba antes de la presencia de la pandemia condenada? Los padres están mucho mejor educados ahora que hace 50 años, ¿no? Se piensa que en 20 años más el padre va a convertirse en administrador del perfil educativo de sus hijos y va a tener que tomar decisiones con respecto a su educación, pero siempre, decimos nosotros, con la orientación y la ayuda de las escuelas. Esto es algo que ha quedado aquí, que ha llegado aquí para quedarse. Adelante. Lo que estamos proponiendo nosotros es unir energías en un esfuerzo bidireccional, ¿no? Los padres, decimos ahí, a menudo no están acostumbrados a brindar información sobre lo que hacen sus hijos, decía yo hace un rato, ¿no? Pero si lo hacen, pueden ofrecer al profesor retroalimentación. La bronca es que todavía se piensa en muchas ocasiones que la retroalimentación es crítica o evaluación, cuando de eso casi no tiene nada, ¿no? Cuando se entiende bien la retroalimentación, sino que es la manera de informar al profesor, al alumno y al padre sobre algo específico que está fallando, sobre algo que puede modificarse para que el chico siga aprendiendo. Ya sabemos que el aprendizaje depende mucho de los conocimientos previos, que tiene que haber algo antes, B antes de A. Lo que estamos diciendo aquí es, vamos a retroalimentar al profesor para que tenga más información en favor de nuestros hijos, pero que sea algo específico, no generalidades. Decimos una práctica, una rutina, una tarea, etcétera, etcétera, ¿no? Al brindar retroalimentación, ¿verdad? Los maestros van a tener que aceptar que deben estar más abiertos para ver a los padres ya no como competidores o como enemigos, sino como colegas en la educación de sus hijos. Esta es la situación que nos ha traído la famosa pandemia, ¿no? Que por otro lado sabemos que llegó para quedarse. Hace muchos años había una estación de radio que hablaba de la música que llegó para quedarse, y los mal pensados de siempre decían que no era la música, que era la suegra, era la música que llegó para quedarse. En este caso es igual con la pandemia. La pandemia es la música que llegó para quedarse. Aquí está, ya nos cambió, ya no podemos trabajar igual. Los propios estudiantes ya no van a querer trabajar igual. Ya se acostumbraron en un año de trabajar solos, de que pueden adquirir la información sin escuchar el rollo del profesor. Inclusive reciben más información porque tienen más fuentes que solo una. Esto va a ser muy difícil que hagamos, que nos haga regresar a la clase presencial pensando que va a ser como era antes. Eso definitivamente ya no lo es. O que los padres esperen que toda la responsabilidad del aprendizaje del niño está en el profesor o la profesora. Recuerden que la teoría pedagógica ahora ya no habla de la enseñanza como el centro del quehacer educativo. Ahora hablamos del aprendizaje. Si no hay aprendizaje, si no hay resultados, por elegante, actualizada que sea tu enseñanza, no tiene gran utilidad. Adelante, por favor. Esta es la última extra.
Esto es sobre el aprendizaje en casa. Esto antes lo oíamos solamente en casa con respecto a la escuela. La niña o el niño quejándose de la maestra diciendo ojalá no me toque. Pero ahora estamos involucrados los padres y maestros por igual. Esto es lo que está pasando, que no pasaba antes, definitivamente, ¿no? Adelante. Ok, las reuniones ahora son mucho más fáciles porque son virtuales, podrían ser presenciales, ¿no? O una simple invitación por email puede ser un medio para establecer un diálogo productivo. Se me ocurrió comparar la diferencia entre las pandemias de hace 100 años. En la de 1920, que en realidad en México entró en el 18, en ese mi abuela materna murió de influenza llamada española, en ese entonces. Pero decimos, en 1920 las escuelas podían funcionar muy bien sin la participación de los padres. Inclusive se pensaba que la participación del padre estorbaba. Llegar al salón de clase el chamaco se sentía molesto, se sentía incómodo. ¿Cómo es que mi papá o mi mamá vienen a la escuela, no? Nada más que en el 2020, o sea, 100 años después, solo las escuelas y las familias en realidad van a establecer esa experiencia verdadera para la educación de cada niño o cada joven. Que ahí tendríamos que hablar de principios pedagógicos sobre la individualidad de los individuos, ¿no? Perdón, de las personas. Adelante. Recordamos entonces esto. Un programa virtual y uno tradicional son muy diferentes. ¿En qué son diferentes? Claro, eso ya lo sabemos. Son diferentes en el ritmo de aprendizaje, por supuesto. La velocidad de aprendizaje en el presencial es distinta al ritmo de aprendizaje en la virtual. Lo que tiene que hacernos pensar que los cursos virtuales tienen que tener su propio diseño. Ya no pueden ser transferencia de lo que yo hacía antes, que es lo que estábamos haciendo antes, ¿no? Y que ya no puede ser esto, porque la situación es totalmente distinta. La estructura de los días ni se diga. El chico antes salía de casa a 7, 8, 9, según a la hora que entrara, y regresaba hasta las 2, 3 de la tarde, se sentía a gusto, empezaba a hacer la tarea ahí, si es que la iba a hacer, pero el momento actual es muy difícil, sobre todo bajo la contingencia en la que estamos, ¿no? Y una situación que nos ha llevado a problemas serios en la familia es que tenemos que convivir las 24 horas en casa, haciendo todo. Esto hace totalmente distinto el trabajo de la escuela en casa y el trabajo de la casa en la escuela. Debemos reconocer, no estamos en tiempos convencionales. No vamos a esperar la normalidad del aprendizaje. Por muchas razones, ¿no? El acceso a Internet, que no todo el mundo lo tiene por igual. Yo quería regresar al nivel normal de aprendizaje. Se piensa que el nivel normal e ideal, insisto en la palabra ideal, era la clase presencial. Los colegas que estén conmigo ahorita y que tengan experiencia en las clases recordarán que la clase presencial tenía un chorro de agujeros. ¿Había distracción? Claro que la había. Sobre todo en los últimos años, en que el dominio del celular nos ha hecho sus esclavos, ¿no? Que había desatención, por supuesto. Que el profesor quedaba mal y lo criticaban también, es cierto, ¿no? No hay esa idealidad, no es verdad que haya sido ideal y todo el mundo está pensando, si regresamos a la clase presencial, estamos en la situación ideal para la educación y el aprendizaje. Mangos, digo yo, eso no es cierto, ¿no? Claro, hay que considerar, como decía yo, el acceso a Internet, que hay lugares donde no entra igual, el tipo de dispositivo que tienen los chicos también varía mucho, aún en aquellas familias
que tienen la posibilidad de tener computadora en casa, ¿no? Pero hay otras cuestiones de las 24 horas juntos, ¿no? Aparecen otras obligaciones en casa para el chico, le gusten o no. Si los padres salen a trabajar, todavía tiene más. Hay que cuidar a los hermanos, etcétera, ¿no? Y hay efectos negativos que estamos sufriendo en todos los aspectos y no podemos evitar que sea también en la educación, ¿no? Los efectos del desempleo, que son terribles, y sepa Dios hacia dónde vamos. Los efectos de la salud, que a pesar de lo que se dice, la famosa vacuna no nos va a quitar de encima el coronavirus. Este ya llegó para quedarse, decía yo, otra vez como la suegra. Aquí se va a quedar. Ya estamos viendo lo que pasó hoy al mediodía o en la mañana en las noticias. Se habla de las nuevas vertientes de la enfermedad que ya aparecieron en el estado de Jalisco. Y por supuesto en muchos otros, en Los Ángeles, no están surgiendo nuevas versiones. Mentira que la vacuna nos va a hacer poder frecuentarnos unos a otros, entrar a salones de clase de 80 estudiantes, a estar en fiestas después o recreos o juegos como se hacía antes. Eso ya no es posible porque esta cosa nos va a enseñar a vivir o nos está enseñando a vivir totalmente de otro modo. Adelante. Ok. Ahora quiero dejarles estas ideas, a ver qué piensan ustedes, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos que has enfrentado como mamá, como papá, como maestra? Que son algunas de las cosas que vemos en el taller del que les vamos a contar ahorita. Ok. Tu desafío es que entreguen sus tareas, suban preguntas y estén motivados. Fíjense que esto es igual para una clase en la escuela o presencial o virtual o el trabajo en la sesión en casa. Exactamente igual. No hay diferencia, ¿no? Esa es falta de interés y de participación. Ok, y otro, que no se distraiga mientras están en la sesión. Ya lo tocamos hace un momentito. Siempre ha habido eso. Y ahora hay que buscar la manera de que el chico no se distraiga. Claro, en teoría educativa ya sabemos que hay que trabajar colaborativamente, que hay otras maneras de hacer que los chicos trabajen, aún en Zoom. Y ahora todo el mundo piensa en Zoom como la solución de aquí en adelante. Y durante este año se ha exagerado el uso de Zoom porque muchos profesores pensaron que era la manera más fácil de llevar la clase presencial a la virtual y se encontraron con que no es cierto. La verdad es que la interacción física, personal, dentro de la presencial, gestos, movimientos, caminar o no caminar, qué sé yo, afirmar con la cabeza o no, eso es muy distinto y se requiere, y no hay, en la clase virtual. Y ahí se quedó. Ok, que no traten de hacer tantas cosas a la vez. Esta es una costumbre, digo yo, maldita costumbre, que tienen ahora los chicos hasta para estudiar. Para otras cosas no me quiero meter. Que estén viendo el fútbol y a la vez escuchen música con los audífonos y estén contestando el celular, es su bronca. La bronca es cuando tratamos de que aprendan, porque es otra cosa. Nosotros hablamos en teoría, epistemología, que si tú pones atención a muchas cosas a la vez, las vas a entender de momento. La información que te llegue va a ser información. ¿A dónde la mandas? A tu memoria a corto plazo. Ahí se queda. Nada más que recuerden que la memoria a corto plazo no es muy tragona. Se llena facilito y escupe todo lo que le sobra. O sea que el chico pasa el examen y se olvida de lo que aprendió. Que es distinto aprender una cosa a la vez, porque al aprender una cosa tienes que reflexionar sobre ella. Recuerden, colegas, ustedes lo saben mejor que yo, que el aprendizaje lleva al conocimiento a través de la reflexión y de la aplicación. Por eso estamos hablando ahora de aprendizaje activo, ya no aprendizaje pasivo. Sabemos muy bien ahora que el individuo aprende
por su participación en el proceso, no por la brillante disertación de sus profesores en línea o presencialmente, ¿no? Que se sientan aislados y pueden desatender o abandonar el curso. Esto pasa tanto en la escuela como en la casa, por la experiencia que yo he tenido ahora que he hablado con tanta gente, ¿no? Yo no hice una encuesta formal, sino yo le doy más valor a la palabra, ¿no? La verdad es que hay muchos chicos en casa que ya no les importa la tarea, que están hartos de estar haciendo tarea, hartos de estar en casa, ¿no? Y piensan ya no, pues que me reprueben, que me importa, ¿no? Esto es lo que tenemos que empezar a pensar ya. Claro que los profesores sabemos que hay técnicas y estrategias específicas para lograrlo. Que se distraigan o distraigan al tutor, profesor o padre, o a los demás compañeros, esto es algo muy común. Con tal de llamar la atención, esto le llamamos nosotros estudiante ruidoso. Y es muy común. En la casa también, distraen al padre tutor o a la madre tutora, por supuesto que lo hacen. Salen con alguna pregunta que la mamá tiene que contestar cuando no tiene nada que ver con lo que están haciendo. Este es algo que ya sucedía antes, que dependan totalmente del copy-paste, de copiar y pegar. ¿Por qué? Porque se ve mal, porque son malas formas, no, porque no se aprende. Copiando y pegando pasa lo que dije hace un rato. Estás confrontando la información que te da el papel sin analizarla, sin reflexionarla, sin sintetizarla, ni mucho menos, y así la pegas en otro lado. ¿Qué aprendiste ahí? A copiar y pegar, no más. O bien, como profesor, creo que es menos, pero como papá o mamá, ¿te preocupan tus habilidades como tutor personal? Esas son preguntas que quería yo hacer. Adelante. Las habilidades como tutor. Creo que los dos grupos estamos olvidando algo. Los profesores ya estamos transitando hacia una forma más personal de educación. ¿Cómo qué? Como tutores. Como tutores que van a apoyar al estudiante a que desarrolle hábitos y estrategias de aprendizaje, no a que memorice por la repetición y te dé la falsa idea que dominas un tema porque eres capaz de repetir mentalmente lo que te dijeron o en voz alta. Entonces los profesores ya estamos en ese proceso, pero por su lado los padres que están dudosos de si pueden o no ayudar, les quiero recordar que son los primeros educadores del niño, ¿no? Y que ya mediante su trabajo, su experiencia con ellos, han desarrollado sus hijos muchos de sus hábitos de aprendizaje. Esta es la situación que tenemos que rescatar. Ahora vamos al taller, por favor. Este es el taller. Después de todo ese rollo que les conté, es la razón del nombre, la tutoría de padres y docentes en clases virtuales, que debo decirles, es también en clases presenciales, pero sirve para ambos casos, dura 2 horas 30 minutos. Adelante. ¿Cuál es el propósito o los propósitos? Lo que queremos hacer es algo muy práctico, lo que hemos hecho es algo muy práctico. Hay un poco de rollo como el que hice yo ahorita, cuando es necesario para aclarar, fundamentar, justificar alguna aseveración, ¿no? Pero queremos presentar estrategias efectivas para fomentar participación e interés del alumno. Recuerden, participación e interés son características sine qua non del aprendizaje. Y además, hablar de algunos problemas que obstaculizan la participación y el interés del alumno y por ende le impiden su aprendizaje y le impiden su interés. Adelante. Las actividades. Tenemos ejercicios de reflexión personal y grupal. O sea, trabajamos con PowerPoint también, pero tenemos espacios para que haya reflexión por parte de todos los participantes y que podamos trabajar grupalmente. La primera ejercicio que tienen es leer un apéndice que les mandamos sobre qué es aprendizaje colaborativo, que está tan manoseado que a veces ya no se sabe qué es y sobre todo qué no es. Entonces los hacemos leer un poquito
lo comentamos y organizamos grupos desde que se inicia el taller. Presentamos soluciones para el control de las sesiones en casa o en la escuela. Y manejamos el estudio de casos para su análisis y discusión y llegar a conclusiones entre todos. Yo no llevaré las conclusiones. Adelante. Ok. Estos son dos ejemplos que quise meter aquí como para que ustedes vean qué tipo de problemas, problemas tratamos. Ahí vuelvo a hablar del estudiante ruidoso. ¿Cómo lo definimos? La SEP define esta situación como negativismo desafiante. Los estudiantes emplean mucho tiempo y energía del tutor, padre o profesor, tratando de distraer a los demás con comentarios inútiles. Muy frecuente. Y luego del lado de los profesores o los tutores, hay 4 prácticas docentes que mencionamos que pueden provocar la desatención en las sesiones. No la atención, sino la desatención. Por ejemplo, el uso de argumentos obsoletos o anticuados que solo producen en el chico conductas negativas. Por ejemplo, decir, pues ni modo, manito, reglas son reglas. O porque yo lo digo y yo te califico. O porque yo lo digo y soy tu papá. O porque yo lo digo y estoy más grande que tú. Estos son los tipos de prácticas muy riesgosas que generan esa actitud negativa o conducta negativa del chico. Ok, adelante. Ya terminamos casi. Algunos de los temas que vemos son los padres como tutores, los comportamientos que obstaculizan el aprendizaje, el control de las sesiones, y este último, estrategias para apoyar a los hijos y conservar la salud mental. Muchos de los padres con los que hablamos nos hicieron ese comentario. Ya no aguanto a mi hijo, ya no aguanto estar en mi casa, yo trato de salir porque no puedo con él, no hace esto, no hace lo otro, no pone atención, etcétera, etcétera. Entonces, estos son algunos de los temas que vemos. En general, como ustedes verán, es algo más práctico que teórico, aunque todo esté fundamentado, debo aceptarlo, porque esa es mi convicción profesional, debo apoyarlo todo teóricamente, ¿no? Por eso tenemos una teoría educativa. Adelante. Muchas gracias.